No, yo respeto mucho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo he explicado, nunca en mi responsabilidad de gobierno he desatendido una recomendación, pero me parece que eso es lucimiento personal. O sea, ¿nosotros qué nos vamos a disculpar de qué? Nosotros no hicimos nada de lo que están señalando, estamos trabajando para resolver el problema y yo creo que hay que serenarse y mejor apostarle, como yo le he planteado al presidente, a hacer una agenda de trabajo que le dé resultados a Jalisco y no dedicarnos a mandarnos mensajes en ruedas de prensa. Nosotros vamos a atender la recomendación, pero me parece inapropiado que nos pidan pedir disculpas por algo que no. Todo comienza con un perdón. Las disculpas no resuelven nada de fondo, no resarcen el daño, pero sí renuevan la confianza entre dos personas cuando se lastiman. Algo así sucede entre el gobierno y la sociedad. Pedir perdón sincero y con voluntad de no repetición es el primer paso para que el Estado recupere la credibilidad. La crisis de los cuerpos sin identificar en forenses es una vergüenza para Jalisco y una vergüenza para las cientos de víctimas que lo sufrieron. Es la indignidad llevada a la política de Estado, la consumación de la insensibilidad con la muerte y la tragedia. Por supuesto, nadie puede culpar a Alfaro de esa crisis. Es responsabilidad absoluta del gobierno de Aristóteles Sandoval y de aquellos que encabezaron la fiscalía y forenses en el sexenio pasado. Sin embargo, las víctimas y las violaciones a la dignidad de las personas no reconocen sexenios, no reconocen cambios de administración. El perdón, una propuesta que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su última recomendación, es del Estado, de las instituciones del Estado sin importar color partidista, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Es un perdón para las víctimas y desde el Estado. Un perdón acompañado por una voluntad de no repetición sería un mensaje poderoso. El 22 de abril pasado, Enrique Alfaro le demandó a Pemex una disculpa por las explosiones en el sector Reforma de 1992. Nadie bajo su sano juicio cree que ni Romero Oropesa, ni López Obrador, ni Rocío Nale son responsables de aquella tragedia. Sin embargo, Pemex como institución sí lo es. Alfaro debería seguir su propio consejo y reconocer que el Estado le ha fallado a las víctimas, aunque no sea su responsabilidad individual. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. 9 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué opinas? El gobierno del Estado tendría que pedir disculpas por el fiasco de la inhumación de cuerpos que se vivió el sexenio pasado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en la Fiscalía, en el gobierno de Aristóteles Sandoval. ¿O estás de acuerdo con lo que señala el gobernador Enrique Alfaro, que dice que no hay que pedir disculpas porque no ocurrió en esta administración? Escríbenos 3318 8076 41. Más adelante te platicamos a fondo sobre quién va a ocupar la Semarnat. Víctor Manuel Toledo, biólogo, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, un reconocido ambientalista, va a ocupar precisamente este cargo que dejó vacante Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien renunció, usted lo sabe, fue el tema de las redes sociales este fin de semana, el sábado, luego de retrasar un avión comercial. Y bueno, esa fue la versión oficial. López Obrador habló hoy en la conferencia de prensa matutina sobre el tema, dijo que le habló y que a través de la vía telefónica renunció la secretaria. Otros dicen, hay muchas columnas sobre este tema en esta mañana, otros dicen que no, que en realidad ya había algunos planes de la administración de López Obrador de pedirle la renuncia. Más adelante le entramos a fondo al asunto de la Semarnat. Tengo en la línea telefónica al coordinador de seguridad del gobierno del Estado, a Macedonio Tamés, al que le agradezco que nos dé unos minutos para Cara a Cara. Macedonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un placer estar con ustedes de nuevo. Macedonio, ¿por qué no aceptar este asunto de las disculpas que ya ves que han generado mucha polémica en las últimas horas? Mira, la decisión final no se ha tomado. A mí en lo personal me hace ruido, y lo dije sin ambajes en la rueda de prensa. El señor gobernador, ya viste lo que declaró,
Son comentarios preliminares a la respuesta final que se dará a la recomendación, para lo cual tenemos 10 días hábiles de plazo. Te voy a dar mi impresión personal, ¿no? A mí no me gusta esa política de las comisiones de derechos humanos de obligar a pedir disculpas. Uh-huh. Y digo obligar porque una recomendación emitida por una comisión, más que recomendación, es una obligación. Si no lo aceptas, te linchan mediáticamente, te boletinan y tu futuro político y tu carrera de la visión pública quedan con una mancha de acusado de derechos humanos. Por eso, más que recomendaciones, son mandatos, para los cuales, por cierto, no hay apelación. Entonces, sí, humanamente hablando, para mí la disculpa es un acto íntimo, derivado de la conciencia de culpa, de responsabilidad, y no me agrada la idea de que sea obligatorio a una entidad colectiva como es el Estado, ¿no? Pero son comentarios preliminares, ya veremos cómo... O sea, no, por lo que veis, Macedonio, a pesar de lo que dijo el gobernador o lo que tú declaraste, no está totalmente descartado el perdón. No está todavía acabado de discutir internamente, ¿no? A ver, entiendo que la exigencia, perdón, coordinador, no es a Enrique Alfaro ni a ti como coordinador de seguridad ni al fiscal actual, el gobierno del Estado, mira, sino a las instituciones del Estado, ¿no? Hay un debate en redes porque lo comenté yo y me han tupido en redes. A todos nos tupen en redes, coordinador. Eso es bastante democrático. Sí, así lo acepto con agrado, no hay problema, ¿no? Pero sí, estoy atento a las redes porque es la opinión pública. Y a lo que vos que me dicen es que los tratados internacionales y la literatura universal, ¿y qué, no? Finalmente yo soy médico, tengo conocimiento de psicología, y yo sé que el acto de pedir disculpas tiene que emanar de la conciencia. Si no, Enrique, es una... O sea, dices, la comisión no debería hacer esas peticiones. Yo creo que no. Sino más bien que el Estado asuma sus responsabilidades y lo haga a motu propio. Efectivamente, que como ya lo estamos haciendo, que ponga en orden el forense, cosa que ya lo hicimos, que trate bien a los cadáveres, que se identifiquen. A lo que voy es que ese tipo de recomendaciones llevan a la simulación. Y el gran problema de México es la simulación. Que pida disculpas, sí, pedimos disculpas. Y ya aparentemente todo el mundo tranquilo, distrayendo la atención de lo verdaderamente importante, que en primer lugar es evitar que haya más desaparecidos a través de una buena política pública de seguridad. Y en segundo lugar, ya en concreto, que los cadáveres no identificados sean tratados con respeto, cosa que estamos haciendo, y debidamente identificados. Para dejar este tema del perdón, coordinador, ¿te acuerdas? El 22 de abril Enrique Alfaro dijo públicamente, ojalá Pemex pida disculpas por lo que pasó en 1992, en Jalisco? No me acuerdo yo. Bueno, esa fue la petición que hizo que hubiera una disculpa institucional de parte de Pemex por lo que pasó en el sector Reforma y los más de 200 muertos que hubo. No me acuerdo, porque aquí lo mencionas, puede ser un elemento de esta discusión final que haremos al interior. Digo, porque nadie puede creer que López Obrador o Romero Oropesa o Rocío Nale... El tema de las disculpas pues está distrayendo de lo importante. Sí, o sea, son evitar que haya desaparecidos, evitar que haya muertos, y en su caso tratar con respeto y dignidad identificar a los cadáveres no identificados. Fíjate cómo ese tipo de recomendaciones sirven para distraer de lo importante. No, tal vez distraen, coordinador, porque es el único punto que ustedes no han aceptado. El resto los aceptaron. Bueno, la aceptación final de la semana que... Digo, pero me refiero en términos discursivos, ¿no? Sí, claro, son preliminares estos. ¿Sí? Coordinador, ¿qué pasó con el titular de la comisión de búsqueda en Jalisco? Nos enteramos este fin de semana que renunció. No sé, yo también me enteré, pero esa área está vinculada a Secretaría General de Gobierno. No sé, sinceramente. O sea, no hay una razón por la cual se sepa que renunció. Yo la desconozco, no ha entrado en mi ámbito de competencia. Y sobre el tema también de desaparecidos que ya decías, vamos al asunto sustancial. Aparecieron muertos, asesinados, algunos policías que estaban haciendo trabajos vinculados a la Fiscalía de Desaparecidos en Etzatlán. Estamos desolados en gobierno del Estado, en particular en áreas de seguridad, en Fiscalía. El fiscal está muy afligido también, ¿no? Los muchachos jóvenes, buenos policías, pertenecientes a esa Fiscalía de Desaparecidos que ha sido fortalecida como nunca antes en esta administración, fueron enviados a Etzatlán a investigar un caso, y esto lo menciono con todas las letras, porque luego dicen por ahí que no se está trabajando, se está trabajando diario,
fueron el sábado en la tarde a investigar un caso y fueron secuestrados y ya aparecieron muertos. Estamos desolados, verdaderamente, ¿sí? Fueron al municipio de Zatlán a investigar una desaparición, ¿no, coordinador? Así es, y alguien los levantó y ya se fueron encontrados ayer en algo sumamente penoso, ¿no? Ya está el señor fiscal haciendo sus investigaciones y todo el gobierno del estado verdaderamente afectado. Coordinador, un par de preguntas antes de despedirte sobre el caso digamos, de todo el debate en torno al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tú declarabas la semana pasada que no ves una crisis en ciencias forenses. ¿Sabemos en estos momentos, por ejemplo, coordinador, cuántas inhumaciones se hacen semanalmente en forenses? Y si no, podríamos tener en 1, 2 o 3 meses un problema similar a lo que sucedió el año pasado. Mira, el problema similar es muy remoto que se presente porque ya estamos actuando con diligencia. Ya hay protocolos, ya hay comité de inhumaciones, ya se están haciendo la toma de muestras para identificar a cadáveres no identificados, de tal manera que entran y salen. Por ejemplo, hay tal número de cadáveres no identificados, este número se va reduciendo porque a diario se hacen identificaciones, vía fotografía con reconocimiento de familiares, vía reconocimiento de tatuajes, vía código genético, de tal manera que es un proceso en marcha, ¿no? Sí, hay muchos cadáveres, sí, pero todos están sometidos a un protocolo muy estricto, manejado con diligencia, que está dando resultados. Y el comité de inhumaciones, en donde participa Fiscalía, obviamente forenses, derechos humanos, los colectivos que han sido bienvenidos, está agotando de forma muy estricta todas los requisitos para autorizar una inhumación, hasta que no estamos seguros de que ya se agotaron todos los procedimientos para ser identificados y se tomaron todas las muestras, se autoriza la inhumación y se están sepultando o inhumando entre 8, 10, a veces hasta 12 por semana. 8, 10, 12 por semana. Sí. Ya con todos los procesos, con toda la investigación, la muestra genética, todo. Por parte del instituto se hace todo el esfuerzo identificatorio, se toman todas las muestras y si en ese plazo no aparece nadie y lo autoriza Fiscalía, porque acuérdate que detrás de cada cadáver hay una carpeta de investigación, se inhuma, pero de tal manera que si llega algún familiar y se cruza el código genético, si llega alguien y lo identifica por fotografía, ya se exhuma y se le entrega. Entonces eso ya es un procedimiento establecido que está funcionando cada vez con más rapidez. Me reclamaba el otro día un compañero tuyo periodista, que va muy lento. Pues sí, pero queremos estar seguros en vez de apresurarnos, ¿no? Como dije, preferimos buscar justicia en vez de buscar espacios. Maciel, otra vez te despido con esta. Ya se aprobaron las leyes secundarias o reglamentarias de la Guardia Nacional. ¿Quedas conforme con la operación? Aquí está la relación con los estados, en donde los estados tendrán que pagar una parte de la intervención de la Guardia Nacional. ¿Qué te parecen las leyes secundarias? Ese pago no quedó establecido hasta donde sé, solo en caso de que haya un convenio que lo acuerde. Lo demás ya está legislado y te digo que desde marzo tenemos aquí en Jalisco ya un preliminar o preludio de la Guardia Nacional trabajando mediante Fuerzas Armadas. Parte del éxito que hemos tenido en reducir algunos índices delictivos se debe a esto y estamos listos para darle la bienvenida a la Guardia Nacional en pleno en cuanto esté autorizada, ¿sí? Maciel, otra vez, coordinador de seguridad del gobierno del estado, gracias por estos minutos y estamos en comunicación. Claro, Enrique, un placer, gracias, hasta luego. 9 de la mañana con 18 minutos, ahí está. El coordinador Maciel Otavez no sabe por qué renunció el comisionado de búsqueda, Francisco Javier Ávila Navarro, comisión de búsqueda de personas del Estado, que el fin de semana nos enteramos a través de una publicación del diario Milenio que había renunciado, y lo que sucede en Etzatlán. Policías asesinados, 2 policías que fueron a hacer una investigación, acompañados también por una tercera persona, una mujer. Las 3 personas fueron secuestradas o levantadas y fueron retenidas. A la mujer le permitieron recobrar su libertad. Los 2 policías asesinados, y siguen las
pues el ajuste de cuentas con policías en nuestra entidad y veremos cuál es la respuesta de la Fiscalía a estos hechos en Etzatlán. 9:19 a.m. A la vuelta del corte abordamos los principales temas. Más adelante con Raúl Bermúdez le damos un repaso a la agenda del Poder Legislativo. Es el Contralor del Congreso. Hay muchos temas que han ahí lindado con la corrupción, con prácticas irregulares en el Poder Legislativo. Vamos a platicar con ellos. Y terminamos la emisión de este lunes con temas internacionales. Ayer hubo elecciones en la Unión Europea. 9:23 a.m. El WhatsApp 3318 8076 41. Se nos fue buena parte del primer segmento. Pues analizando este asunto del perdón, de las disculpas. La semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones y también presentó una investigación sobre lo que ocurrió en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las malas prácticas, incluso la subestimación del número de cuerpos que se encontraban en condición irregular y que estaban sin reconocer. Y bueno, el debate se ha ido hacia la posibilidad o no de que el gobierno del estado pida disculpas por lo que sucedió en el año pasado, en 2018. La respuesta, escuchamos a Enrique Alfaro, es que ellos no tienen nada por qué pedir perdón porque es un asunto de la administración pasada, cosa que tiene razón, pero creo que hay un detalle que es importante y lo apuntaba en el editorial, que es una cosa es la responsabilidad individual del gobernante, que en este caso nadie se la puede achacar a Enrique Alfaro, y otra cosa es la responsabilidad de las instituciones. Y la responsabilidad de las instituciones trasciende sexenios, es decir, tiene que ver con la forma en que el Estado y la sociedad coexisten, conviven en distintos asuntos. Y en este caso creo que sería un mensaje interesante, positivo, no que Enrique Alfaro pida perdón, no que el fiscal pida perdón, no que Macedonio también pida perdón, sino que hay una disculpa de las instituciones del Estado por lo que sucedió en los últimos años en la administración de Aristóteles Sandoval, y que al mismo tiempo se acompañe con la aceptación, que parece que ahí está en términos discursivos, de, digamos, la implementación de todas las medidas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Veremos qué sucede, nos decía Macedonio, que no está totalmente descartado este asunto de las disculpas y que ya habrá una respuesta institucional y una respuesta más profunda a lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está poniendo sobre la mesa. Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, fue la gran protagonista de este fin de semana y en particular su ex titular, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que presentó su renuncia. Primero lo hizo a través del teléfono, le llamó al presidente López Obrador para explicar lo que había sucedido con un vuelo en donde ella pidió que se retrasara por órdenes presidenciales. Le llamó al presidente, el presidente todo parece indicar que le pidió su renuncia o ella le ofreció su renuncia, aunque también hay muchas especulaciones sobre si el presidente ya tenía tomada la decisión de pedir la renuncia previamente a la Secretaría de Medio Ambiente, y el presidente López Obrador explica así lo que sucedió. Y bueno, ahorita te platicamos porque ya hay nuevo titular de Semarnat. Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Es un profesional especialista en la materia. También se está nombrando al senador Ricardo Agüet, que va a pedir licencia, obviamente, como director de aduanas. Víctor Manuel Toledo, su hoja de vida: biólogo, doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es profesor ahí mismo en esta institución, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja sobre todo, las principales líneas de investigación son etnoecología, patrimonio cultural y ecología política. Ha publicado más de
de 12 libros, algunos, por ejemplo, Ecología, Autosuficiencia Alimentaria, México, Diversidad de Culturas, La Paz en Chiapas, Ecología, Luchas Indígenas y Modernidad, Ecología, Espiritualidad y Conocimiento, es decir, un hombre dedicado al asunto del medio ambiente. Parece que las credenciales académicas las tiene Víctor Manuel Toledo. Veremos si también tiene las credenciales burocráticas, porque no solamente es saber del tema del medio ambiente, sino enfrentarse, y esto le toca al secretario Toledo, desde hoy Víctor Manuel Toledo, enfrentarse a reducción en los recursos que van a la agenda de medio ambiente en nuestro país. Lamentablemente ya hemos visto reducciones y recortes en la agenda medioambiental desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ahora son más claros y en programas muy específicos. También se enfrenta a proyectos, a macroproyectos de López Obrador que tienen un impacto ambiental. Por ejemplo, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, megaproyectos que por supuesto necesitan tener una validez, una una etiqueta ambiental y estudios que realmente avalen que no hay un impacto sobre el medio ambiente. A todas estas agendas se tiene que enfrentar el nuevo titular de la Semarnat. A partir de hoy, después del escándalo del avión este fin de semana, que pues digamos se convierte, yo diría que en la segunda baja del gobierno de López Obrador, importante, de primer nivel, después de lo que sucedió la semana pasada con Germán Martínez en el IMSS. Ahora, el caso de Josefa en la Semarnat. También el presidente López Obrador habló sobre los medicamentos, la situación del IMSS. Hay que recordar que la Secretaría de Hacienda sigue incumpliendo los plazos que se ha marcado para lanzar las licitaciones para la compra de medicamento, una compra de medicamento general a través de Compranet por más de 100,000 millones de pesos. Y López Obrador, por primera vez, y creo que esto es positivo, reconoce que hay falta de medicamentos en el sistema de salud. Y era muy lamentable que se robaran hasta el dinero de las medicinas, que hicieran negocio con el dolor de la gente. Todo lo que significaba la compra de medicamentos, alrededor de 90,000 millones de pesos al año, que se malversaban, para decirlo menos. Entonces esto es lo que ha provocado cierta molestia. Es cierto, en este momento Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene 51 carpetas abiertas de investigación por presuntos delitos de corrupción en el sistema de salud. Lo vemos todos los días, la forma en que se saquea el sistema de salud. Pero una cosa es combatir la corrupción y otra cosa es hacerlo de tal manera que se afecten los derechos de los pacientes. Se puede atacar la corrupción de forma inteligente, estratégica, para irle cerrando ese huachicoleo que existe en el sistema sanitario, pero que eso no implique que falten medicamentos para el VIH, para el cáncer, para problemas cardiovasculares, y que los recortes no afecten directamente a los pacientes, casi siempre los que tienen menos recursos, los más vulnerables. Y también hay que decirlo, la centralización, porque lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es centralizar todas las compras en la Secretaría de Hacienda para evitar fugas en materia de corrupción. Una apuesta que hace sentido, pero que mientras se van estructurando o mientras se va adaptando todo el gobierno, lo que vemos es que la Secretaría de Hacienda pues se vuelve en una especie como de cuello de botella. Entonces, sí, no se avanza rápido, eso tiene impacto en toda la administración pública, sea en la compra de medicamentos o en la compra de libros gratuitos. Entonces, está bien el modelo de centralización mientras no afecte los derechos sociales, educativos y de salud de los mexicanos. Y hoy también el IMSS reconoce ya con su nuevo titular, Zoe Robledo, que sí hay recorte, y lo publica hoy El Financiero, que sí hay recortes y eso está afectando el día a día del sistema de salud. Esta semana, por cierto, el domingo hay elecciones. Las primeras elecciones post victoria de López Obrador van a ser las más importantes estatales de gobernador en Puebla y también en Baja California Norte. Nunca lo ha perdido el PAN desde la alternancia en 1989. Hoy tienen un gobernador muy denostado que es Francisco Vega, y todas las encuestas empiezan a prefigurar
una victoria tanto de Morena en Baja California como en Puebla. Hoy el Financiero publica una encuesta precisamente con los datos de Puebla y le da una ventaja de 16 puntos a Miguel Barbosa por encima de Enrique Cárdenas, que es el candidato de la coalición PAN-PRD-MC. Es decir, próximo domingo, noche electoral en México, luego de las elecciones del 1 de julio pasado. Un año después, otra vez los partidos políticos y los ciudadanos de estos dos estados en particular, aunque también hay elecciones municipales en estados como Tamaulipas, vuelven a ir a las urnas pues para ver si Morena resiente un poco estos meses de gobierno o sigue, digamos, el bono democrático post elección del 1 de julio. Vamos a ir un corte, el WhatsApp 33 18 80 76 41. Cuando regresemos hablamos con el Contralor del Congreso y más adelante le entramos a temas internacionales. 9:37 a.m. Hay muchísimos mensajes, gracias Georgina. Ahorita investigamos este tema de López Mateos, que ya no ha visto trailers en López Mateos, pues ojalá que ya estén empezando a tomar el macro libramiento o alguna de las alternativas para no entrar a la ciudad. Gracias, Rafa. Hola, buen día. ¿Qué saben sobre el asteroide que se vio ayer alrededor de las 10 de la noche por los alrededores de Uruapan? Bueno, ahorita lo revisamos. Antonio de la Torre. Hace más o menos ya existía lo de los 10,000, que fue también un asunto de los 10,000 años de existencia de México. Pues sí, ahora sí que Tenochtitlan es más viejo que Roma, de acuerdo al análisis que hace el presidente de la República. 8856, que habla sobre la introducción de tu programa. De mejor forma no se puede decir. Claro que debe disculparse a nombre de la institución, y con el ejemplo de Pemex lo acabaste. Pues sí, es que a veces nuestros políticos, y eso es una dificultad de casi todos, tienden a ver la vida en colores partidistas, tienden a ver la vida en sexenios, y creo que para las víctimas, para quien sufre, para quien tiene un hijo desaparecido, una hija desaparecido, lo menos importante son los sexenios, quien se sienta en las sillas, sino que quieren que el Estado cada vez asuma más responsabilidades, y por supuesto que el perdón, que no viene acompañado de medidas para remediar la situación, no sirve de nada, pero el perdón sí puede abrir otra vez los oídos y generar vínculos de confianza. Yo no creo que pedir perdón nunca sea síntoma de debilidad. Nunca. Si lo haces convencido y sabiendo que puedes hacer un bien al otro, no entiendo por qué tendría que ser síntoma de debilidad, ni en los medios de comunicación, ni en la política, ni en ninguno de los temas claves para nuestra sociedad. Vamos al Poder Legislativo. Hay algunos temas interesantes que quiero platicar con Raúl Bermúdez. Él es Contralor del Poder Legislativo. La semana pasada le dimos una buena parte del tiempo a las discusiones sobre las licitaciones en materia de salud, en particular los contratos que una empresa, Avisalud, ganó con el gobierno de México y ganó con el gobierno de Veracruz, ambos de Morena, y quien es el, digamos, propietario, porque tiene el 99% de las acciones de esta empresa Avisalud, Juan Carlos Tadeo Martínez, es esposo de Erika Pérez. Erika Pérez es una diputada local de Morena, y después que supo esta información, el Contralor anunció una investigación para ver si Erika Pérez había puesto en su información precisamente este vínculo con Juan Carlos Tadeo y con Avisalud. Contralor, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días. Gracias por esperar en la línea telefónica. No te preocupes, gracias a ti por el espacio. Contralor, ¿cómo va la revisión de la declaración patrimonial en específica de Erika Pérez García? Mira, informarte que tras las denuncias realizadas por la sociedad civil organizada y por algunos medios de comunicación, se abre una investigación de oficio en torno al servidor público mencionado por la posible omisión e inconsistencias en la presentación de su declaración patrimonial ante el órgano interno de control. Por presuntas inconsistencias. Por posible omisión e inconsistencias en su presentación, en su declaración patrimonial ante el órgano interno de control. ¿Y cuánto dura esta investigación, Contralor? Mira, esta investigación se turna al área de investigación para hacernos llegar de información de autoridades competentes, pero también de la información que existe en el órgano interno de control, para revisar si existe o no
una posible responsabilidad administrativa. Si existiera una posible responsabilidad administrativa, existe una calificación de la falta, si no, un informe al archivo. Pero toda esta información que será solicitada, pero además la que ya tenemos en el órgano interno de control, nos sirve para tener una certeza y poder llegar a estos dos escenarios que te menciono. Pero me imagino, Raúl Bermúdez, que no es muy tardado revisar sus declaraciones y ver si colocó estas relaciones tanto personales como con la empresa Avisalud. Pues ahí ustedes tienen las declaraciones, ¿no? No es una investigación que pueda ser tardada, sí. Sin embargo sí se tienen que solicitar a las autoridades competentes información necesaria. Pongo un ejemplo, ¿no? Mexicanos contra la Corrupción ponía a la vista escrituras públicas de sociedades anónimas. Sí. Esos documentos el órgano interno de control tendrá que solicitarlos de manera oficial para que en copia y certificado obren en el expediente y así poder ir incorporándolos a estas carpetas de investigación y cuidar el debido proceso que corresponde. Es decir, no es una investigación tardada, pero tienen que llevar un proceso, un procedimiento para asegurar también que no se invalide todo el proceso. Claro, ¿no? Un procedimiento jurídico a partir de estos documentos certificados, documentos oficiales que obren en el expediente del órgano interno de control. Contralor, ¿qué tal? Hay condiciones de Sí. emitir una calificación de la falta o un informe de archivo, según Sí. sea el caso. Según sea el caso. ¿Qué tan grave es omitir información en tus declaraciones? Mira, la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas hace mención que en el momento en el que se oculte conflicto de interés o falta la veracidad de la presentación de su declaración de situación patrimonial o de intereses, es falta grave. Y las faltas graves las sanciona la propia ley, que le corresponde al órgano interno de control investigar, realizar el espacio de audiencia y defensa, y aún ya cuando tienes la etapa de audiencia y defensa, Sí. se turna al Tribunal de Justicia Administrativa para que el Tribunal de Justicia Administrativa desahogue, substancie y sancione. Entonces, ese es, digamos, todo Esa es la ruta jurídica. esa es la ruta. Y todo queda, Contralor, en la parte administrativa, es decir, Es la responsabilidad administrativa. ¿Qué criterios existen en el órgano interno de control del Congreso del Estado? Que las responsabilidades administrativas, desde la etapa de investigación, cuando se advierte una posible comisión del delito, se da cuenta, se da vista a la Fiscalía Anticorrupción. En las que no se advierte hasta la calificación de la falta, una vez calificada la falta, se envía también el expediente y se da vista a la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Esa es la ruta que tenemos, son los criterios que se tienen en el órgano interno de control. Y en este sentido, al momento que se advierta si es falta grave, se envía. A la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Contralor, dos temas más antes de despedirlo. Uno, la semana pasada el diario Mural hizo un análisis sobre quién había presentado su declaración 3 de 3. Aquí tuvimos algunos diputados hablando sobre este tema. Solamente 7 diputados han presentado su declaración 3 de 3. No están obligados, pero es un número muy bajo incluso en comparación con otras legislaturas, ¿no? Te comento, las declaraciones 3 de 3 se presentan ante el Instituto Mexicano de la Competitividad, sí. el IMCO. No es obligatoria, es como parte de la obligación ética y moral que tuviera que tener todo servidor público al presentar esta declaración, pero no es obligación. La obligación... es la declaración patrimonial ante ustedes, ¿no? Ante la Contraloría. La declaración patrimonial ante los órganos internos de control y ante la Contraloría, los 38 diputados presentaron su declaración inicial en tiempo y forma. En este momento está abierto el periodo para presentar su declaración de modificación, la declaración anual, que es hasta el día 31, para que los servidores públicos del Congreso presenten estas declaraciones ante la Contraloría. Pero entonces la inicial la presentaron los 38. Sí, la presentaron. Ahora vienen las modificaciones. La modificación,
la declaración inicial es para que el servidor público exponga y dé a conocer el patrimonio que tenía al iniciar su cargo público. La declaración de modificación es para que dé cuenta del aumento o la modificación de su patrimonio en el transcurso que tiene como servidor público. En ese sentido, los diputados tendrán que dar cuenta de estos meses que han tenido como diputados del legislativo, y lo tendrán que manifestar en su declaración de modificación. Por eso es de modificación, para dar cuenta de los ingresos que ya tienen como servidores públicos en el transcurso del tiempo en el que han realizado sus funciones. Ahora, es cierto, no es obligatoria la declaración 3 de 3, su obligación, como lo dices, Contralor, es la declaración patrimonial, pero en las legislaturas pasadas, las últimas dos al menos, pues un número muy importante de diputados sí presentaba su 3 de 3, como que ese impulso a transparentar a través de estas 3 declaraciones se contuvo en esta legislatura, porque 7 diputados pues ni siquiera son todos los de MC o todos, creo que Morena ninguno. Es decir, como que perdió vigencia esta herramienta que era importante en términos de rendición de cuentas. Mira, la semana pasada tuvimos un curso taller de capacitación por parte de la Contraloría para los servidores públicos del Congreso, donde exponíamos la importancia de cumplir al presentar su declaración patrimonial y de intereses. En este curso se les manifestaba la importancia de que los servidores públicos transparentemos esta información necesaria para la ciudadanía, y que podamos cumplir cada vez más con las exigencias ciudadanas. Es por eso que también hay cierta preocupación, no solo de mi parte, sino de muchos órganos internos de control, en el sentido de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ha venido modificando las fechas límites para la presentación de la declaración 3 de 3. El 14 de junio del 2017 emite un acuerdo el Comité Coordinador donde manifiesta que hasta que estén los lineamientos, los formatos aprobados y la plataforma nacional, en este momento estamos en condiciones de que todos los servidores públicos, la totalidad de los servidores públicos, presenten su declaración 3 de 3. Sí. El 16 de abril de 2019, el 16 de abril se presenta otra vez otro acuerdo del Comité Coordinador, donde manifiesta que se modifican las fechas. Había una fecha límite al 30 de abril del 2019, el 16 de abril se modifica para que sea hasta el 31 de diciembre de 2019. Entonces yo exhortaría más bien al Comité Coordinador para que de inmediato estén aprobando estos formatos, para que una vez establecidos los lineamientos podamos comenzar a hacer exigibles estos formatos 3 de 3, y todos los servidores públicos del Poder Legislativo y de todos los entes presenten su declaración 3 de 3. Lo interesante es que no solo los sujetos o los que estaban obligados a presentar su declaración lo tendrían que hacer, ahora lo tendría que hacer cualquier servidor público que reciba pago por parte del ente público. Contralor, me quedan nada más con un sí y un no. Están trabajando en conjunto con la Contraloría del Estado analizando la licitación a toda máquina, ¿verdad? Claro que sí, hay una investigación por parte del órgano interno de control. Sí. Quiero informarte que también fue una investigación que se inicia de oficio por parte del órgano interno de control. Posteriormente, la Contraloría del Estado nos envía información con base a la competencia que corresponde al órgano interno de control, y ya se está coadyuvando en este sentido con esa investigación, que también estamos en la etapa de investigación. Conforme se vaya avanzando, con mucho gusto estaremos informando. ¿Qué pasa ya para despedirte con las diputadas Anaí Holguín, las exdiputadas Anaí Holguín y María del Refugio Moreno, que contrataron familiares? ¿En qué va ese caso? Se calificó la falta, se enviaron al Tribunal de Justicia Administrativa. Cada servidora pública hizo valer sus derechos de defensa. Se ampararon, ¿no? Una presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, otra se fue a la vía de amparo. Hubo una suspensión provisional, el cual el propio
Poder Judicial de la Federación sobresee este juicio de amparo y continuamos con el procedimiento de responsabilidad administrativa. Hoy corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa substanciar y resolver. Es decir, la Contraloría hasta ahí llegó, ya mandó todo. Ajá, seguimos coadyuvando, Seguimos sí, si te piden más información, ¿no? Procedimiento, sí, claro. Pero ahorita ya está en la cancha del tribunal. Está en la cancha del tribunal. Contralor Raúl Bermúdez, gracias por estos minutos. Muy buenos días. Buenos días, que esté bien. 9 de la mañana con 52 minutos. Hay muchísimos mensajes. Vamos al corte, leemos los mensajes y a ver si tenemos unos segunditos, aunque sea para hablar de las elecciones en el Parlamento Europeo. No de la mañana con 54 minutos. Gracias, Luis Alberto Guzmán, por mandarnos un mensaje. Ahorita checamos estos ejercicios que nos mandas. Armando González, hola Enrique, lo de la diputada Erika suena más bien a chivo expiatorio, ¿no crees? Me refiero a que si ya no hay forma de negar la corrupción, es mejor que caiga una simple diputada local y no un súper delegado. Pues yo creo que una cosa no invalida la otra. Armando, es cierto, lo de Erika es muchísimo menos grave que los posibles conflictos de interés en la compra de medicamento, pero sería una irregularidad. Creo que desde el punto de vista administrativo no va a caer como tal, porque es que no puso en su declaración patrimonial y en la parte de intereses esta relación con Avisalud a través de su esposo. Pero sí, yo creo que no hay que olvidarnos, y ahí estoy de acuerdo contigo, Armando, de lo sustancial. Lo sustancial es que haya una investigación imparcial e independiente en la Secretaría de la Función Pública para determinar las responsabilidades de Carlos Lomelí. No nos adelantemos a los tiempos de la justicia. Ya tuvimos el viernes pasado entrevista con una de las autoras del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y nos traza toda la ruta. Parece que camina como pato, grazna como pato, todo, pero por supuesto que hay que esperar los tiempos jurídicos para que la Secretaría de la Función Pública defina qué pasa con Carlos Lomelí y si está involucrado o no en un caso de conflicto de interés. Una prueba durísima para la Secretaría de la Función Pública, porque si de ahí sale una investigación como la de la Casa Blanca, creo que la institución, la función pública como tal, seguirá muy lastimada. Nos dice también 1109, hablan de disculpas, pero nunca hay responsables. Bueno, mira, si tú revisas 1109, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, te vas a dar cuenta que se señalan, o sea, que la Comisión le recomienda al gobierno del Estado pedir disculpas por lo que sucedió el año pasado con el tráiler de la muerte. Pero también hace un señalamiento de todos los responsables en la tragedia. Es una recomendación muy interesante, porque creo que es una recomendación muy integral y con mucha empiria, con mucho trabajo de campo en donde hay muchos datos, mucha investigación. Fue una pesquisa larga la que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se señalan responsables. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos no tiene como facultad de empezar ningún procedimiento de ningún tipo. De esta recomendación se tendrían que derivar distintas carpetas de investigación. Hay una que está abierta en la Contraloría. La Contraloría inicia la investigación y a partir de ahí tiene que presentar, de acuerdo a lo que encuentre la Contraloría, denuncias o ante la Fiscalía Anticorrupción o ante el Tribunal de Justicia Administrativa, dependiendo de la gravedad y la magnitud de las omisiones. Blanca Moreno, hola Enrique, muy buenos días. ¿Será que el señor Francisco Javier Ávila, por darse cuenta de lo feo que huele dentro de la Fiscalía, ya son 2 personas que renuncian sin dar explicación alguna? Es un punto personal, es una pena que los policías hayan ido a investigar una desaparición y sean ellos quienes desaparezcan. Totalmente, Blanca. La verdad es que te habla del momento en el que estamos, y por supuesto un abrazo a sus familias, un abrazo a todas las personas que están en torno a ellos. Lo lamentable es que muchos policías bien formados y honestos están empezando a desaparecer y a perder sus vidas. Y sobre el caso de la comisión, me llama la atención primero que el coordinador de seguridad no sepa por qué renuncia. Y si te acuerdas, Blanca, en el sexenio anterior, en el de Aristóteles, renunció en un mes. Teresa Medina al frente
de la Fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas un mes y renunció también con una carta en donde aludía a motivos personales, pero después pudimos saber que no necesariamente tenía que ver con temas personales, que había algo de eso, pero también presiones de parte del gobierno que se metían en su autonomía para investigar. Toño, hola, muy buenos días. Quisiera saber qué conlleva una disculpa pública. Eso, una disculpa, nada más, donde se dice que el Estado actuó mal y que hará todo lo posible porque ese tipo de hechos no vuelvan a suceder. Gracias, 8856. Víctor Mota, buen día, Enrique, excelente reflexión inicial. Sin embargo, considero que Alfaro utiliza el recurso de la disculpa para solicitar recursos económicos, con fin políticos, mientras que AMLO lo usa únicamente con fines políticos. Saludos y excelente programa. Muchas gracias. Hay muchos mensajes, comentarios sobre el perdón, las disculpas, también los cambios en Semarnat. Mañana estamos aquí, hablamos sobre derechos y libertades, una agenda que hay en Zapopan, justicia abierta, muchísimos asuntos. Y por cierto, el miércoles está con nosotros el alcalde Pablo Lemus para que nos escriba. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.